Son los de primero, pues. No saben todavía. Tursi, dice Chimri. 13, 3, 4 minutos y avanzando. Buenos días. Vamos a pasar lista. Rápidamente. Bajé Caballadares. Presente. Benítez Reyes. Presente. Bernal. Presente. Casillas. Chávez Stephanie. Presente. Presente. Muy bien. Stephanie. Covarrubias. Presente. Tum, 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 tum. Espinosa. Presente. Flores Aispuro. Galarza. Presente. Hernández. Presente. Mijares. Murakami. Presente. Rodríguez. Presente. Serrano. Soto Cisneros. Presente. Tum, 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 tum. Valencia Presente. y Villegas Otelo. Presente. Correcto. Maestro, no podía activar mi micrófono ahorita. ¿Cómo te pides? Casillas Valencia. Sí, es. Muy bien. Listo. 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Correcto. Bien. Termodinámica. El foco. Llega más iluminación. Bien, concluimos. Estamos trabajando con el diagrama de fases para una sustancia pura. Describimos la estructura de ese diagrama de fases. Entonces, hablamos de los puntos de saturación, hablamos de la región de líquido comprimido o subenfriado, la región de mezcla, cuando está cambiando de fase, que es horizontal, a temperatura constante, y hablamos de la región de vapor sobrecalentado, y definimos que el calor que se absorbe para cambiar de fase se denomina calor latente, y el calor que se absorbe únicamente para incrementar su temperatura, cuando está como líquido subenfriado o cuando está como vapor sobrecalentado, se denomina calor sensible. Y que la región de calidad nos denota el contenido de vapor que hay en la mezcla líquido-vapor, y es la variable X, y nos denota la cantidad de vapor, y va de 0 a 1 o del 0% al 100%. Y destructuramos el diagrama de fases y vimos que una sola curva a presión constante, podemos cambiar las presiones, y hay muchas curvas y todas
Si uno de los puntos de saturación, todas nos describen el llamado diagrama de fases, que es muy útil para analizar los procesos en termodinámica. De hecho, la vamos a estar construyendo cada vez que tenemos necesidad de emplearla en un problema. Por lo tanto, pues hay que estudiarla, memorizarnos cada una de las partes que componen este diagrama y cómo se relacionan con la sustancia pura cuando las tenemos en un determinado estado termodinámico y estamos o calentándola o enfriándola. Recuerden que hicimos el diagrama en el sentido del calentamiento, ¿no? Pero igual podemos tener un fluido caliente y que se enfríe y va a seguir la misma trayectoria pero en sentido contrario. Y el calor absorbido para cambiar de fase de líquido a vapor es el mismo calor cedido cuando cambia de fase de vapor a líquido, ¿sí? Entonces, pues estudiarlo en un sentido es más que suficiente. Claro, se llaman diferentes tipos de calores, ¿no? Puede ser el calor de evaporación si está evaporándose, o el calor de condensación si está pasando de vapor a líquido. Es lo que cambia, ¿no? El nombre del proceso nada más para identificarlo. Entonces, vamos a ver un videito muy rápido de unos 3 minutos que describe en forma general lo que estuvimos platicando hasta ahorita para pasar al cálculo de la calidad y posteriormente a tablas termodinámicas y ya poder resolver problemitas de sustancias puras en donde tenemos que aprender, tenemos que adquirir la habilidad de poder interpretar en qué condiciones está un fluido en un determinado estado termodinámico. Esa es la clave, como les comentaba yo anteriormente, para no complicarnos, ¿sí? Para entender de manera menos compleja las leyes de la termodinámica, en comprender en qué condiciones está un fluido. Si tiene tal temperatura, tal presión, tal volumen, está como líquido, está como vapor sobrecalentado, está como calidad. Y con eso, pues ya podemos resolver lo que queramos, ¿sí? El problema es determinar en qué condiciones está un fluido en un estado termodinámico. Entonces, eso lo vamos a practicar en esta unidad de competencia. Y ya entraremos a la primera ley, pues, considero yo la próxima semana, ¿no? Entonces, vamos a ver este pequeño videito que nos hace una descripción de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Lo voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Hola gente, el día de hoy hablaremos sobre sustancias puras. Una sustancia pura es una composición química fija. Unos ejemplos pueden ser el agua, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Una sustancia pura también puede ser una mezcla de varios elementos o compuestos, siempre y cuando la mezcla sea homogénea. Un ejemplo puede ser el aire, que es una mezcla de varios gases, pero se considera como una sustancia pura porque tiene una composición química uniforme. Por otro lado, una mezcla de agua y aceite no es una sustancia pura, ya que el aceite no es soluble en agua. Fase sólida. En esta fase las moléculas están organizadas en un patrón tridimensional que se repite por todo el sólido. Las fuerzas de atracción entre las moléculas son grandes y las mantienen en posiciones fijas. Fase líquida. Las moléculas ya no están en posiciones fijas entre sí y pueden girar y trasladarse libremente. Fase gaseosa. Las moléculas están bastante apartadas, se mueven al azar con colisiones continuas entre sí y contra las paredes del recipiente que las contiene. Su fuerza molecular es baja. Proceso de cambio en sustancias puras. Tenemos un cilindro émbolo con agua a 20 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. En estas condiciones el agua existe en fase líquida y se conoce como líquido comprimido o líquido subenfriado, lo que significa que no está a punto de evaporarse. Se empieza a transferir calor hasta llegar a una temperatura
de 100 grados centígrados y la presión se mantiene constante en una atmósfera. En este punto el agua sigue siendo líquida, pero cualquier adición de calor hará que se vaporice algo de agua, es decir, que está a punto de tener un cambio de fase de líquido a vapor. Un líquido que está a punto de evaporarse se llama líquido saturado y esto corresponde al estado 2. Se sigue transfiriendo calor, pero la presión y la temperatura se mantienen constantes. El líquido saturado se empieza a evaporar y se crea una mezcla saturada de líquido o vapor húmedo debido a que en este estado las fases líquidas y vapor coexisten en equilibrio. En este estado también podemos saber la calidad de vapor, que es el porcentaje de vapor en la fase de saturación. Ahora la presión y la temperatura siguen constantes hasta que se evapora la última gota de líquido, la cual se conoce como vapor saturado y correspondería al estado 4. Se transfiere más calor y la temperatura llega a 200 grados centígrados y la presión se mantiene constante. Entonces, como esta temperatura se elevó bastante, a este estado se le conoce como vapor sobrecalentado. Ahora vamos a observar una gráfica de temperatura versus volumen específico, donde observamos una línea que tiene la presión constante en la cual se sitúa cada estado mencionado anteriormente. A una determinada presión, la temperatura a la que la sustancia pura cambia de fase se llama temperatura de saturación. A una temperatura determinada, la presión a la que una sustancia pura cambia de fase se llama presión de saturación. La cantidad de energía que es absorbida o liberada durante un proceso de cambio de fase se conoce como calor latente. La cantidad de energía absorbida durante la fusión se conoce como calor latente de fusión y equivale a la cantidad de energía liberada durante la congelación. La cantidad de energía absorbida durante la evaporación se llama calor latente de evaporación y es equivalente a la energía liberada durante la condensación. Gracias por ver este video, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Nos vemos en un próximo video. Ok, ahí observamos, ¿verdad?, lo que platicamos. Así en forma muy general, eso es lo que ustedes deben de tener en su, ya razonado en su mente, el proceso de cambio de fase de una sustancia y cómo se llama cada uno de los puntos. Si no, pues se nos complica cuando ya queremos resolver algún problema porque no entendemos de qué nos está hablando, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre entender y razonar este tipo de diagramas de cambio de fase y cada una de las propiedades a lo largo de toda la trayectoria. ¿Cómo se llama cada una de esas partes, no? Entonces, vamos a pasar a la presentación donde vamos a ver que ya revisamos todo esto. Nos faltaría del diagrama de fases. Nos faltaría conocer cómo estimar la calidad. Porque el punto de saturación, si tengo temperatura, tengo presión, puedo conocer las propiedades en los puntos de saturación. Líquido saturado, vapor saturado. Pero voy a poner la gráfica para entender esto, porque de ahí vamos a irnos a las tablas termodinámicas, que son muy simples, ¿no? Vamos a poner la presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Ok, entonces, esto es lo que vimos ya. Ya explicamos lo que es el calor latente, el calor de evaporación, condensación, dependiendo, y el calor sensible, ¿no? Y el hecho de que, como decía ahí específicamente, comentábamos, para cada temperatura de saturación hay una presión, y para cada presión de saturación hay una temperatura. O sea, siempre coexisten la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces, para cada temperatura, por ejemplo, aquí, hay una presión de saturación, ¿sí? Y también la tabla puede estar en el sentido inverso, conocer la presión y buscar la temperatura de saturación. Es decir, si conozco la temperatura, ¿a qué presión cambia de fase? Recuerden que el concepto de saturación significa que va a cambiar de fase. Si tengo la temperatura, ¿a qué presión cambia de fase? Por ejemplo, aquí a 100 grados centígrados. ¿Cuál es la presión a la que cambia de fase? Su presión de saturación. Pues ya sabemos, una atmósfera. Ah, eso está bien. ¿A qué temperatura hierve el agua en nuestra estufa? A 100 grados centígrados. ¿Y qué presión es la que a la que estamos ahorita nosotros? Una atmósfera. Pero claro, las tablas no vienen en atmósferas, vienen en kilopascales. 101.4 o 101.39 kilopascales son una atmósfera de presión. Y todo está expresado en kilopascales, ¿no? Para irnos familiarizando más con los kilopascales.
Igual al revés, puedo conocer la presión y decir a qué temperatura cambia de fase el agua si se encuentra a una atmósfera de presión o 101 kilopascales. Pues la temperatura a la que cambia de fase es la temperatura de saturación y son 100 grados centígrados. ¿Sí? O sea, podemos preguntar la temperatura de saturación para una determinada presión o la presión de saturación para una determinada temperatura. ¿Sí? Siempre es así, ¿no? Entonces, ya hablamos sobre el calor latente y el calor sensible. ¿Ah? Vimos el diagrama de propiedades para cambio de fase, ese mismo que construimos, que es ¿no? Lo construimos en el pizarrón, dijimos que había varias, así como primero graficamos una sola línea para un solo estado termodinámico de una atmósfera de presión, pues podemos, y de hecho existen diferentes presiones para diferentes procesos, a diferentes presiones. Y por lo tanto, si uno todos los puntos de saturación, observemos que se genera esta curva. Aquí la puedo escribir arriba de esto, uniendo todos los puntos de saturación. Ok, entonces sabemos que esta campana, que se llama campana de saturación, se forma a partir de todas las diferentes presiones que pueden existir a diferentes temperaturas de saturación. O al revés, todas las temperaturas que pueden existir a diferentes presiones de saturación. Entonces aquí está todo. Y este tipo de campana, este tipo de diagrama termodinámico es único para cada sustancia. En este caso esta es la del agua, ¿no? Dice los valores numéricos son para el agua. Esta es la campana del agua, ¿no? Existe una para el CO2, existe una para el aire, cualquier sustancia pura tiene una campana diferente. Algunas son menos altas, más aplanadas, otras son más altas, como la del agua, que es una de las que tiene la curva o la pendiente, la cima más alta, o sea, es más estilizada hacia arriba. Y podemos definir aquí en esta gráfica un punto, decimos, si voy cambiando la presión para mi agua, es decir, el agua que estoy hirviendo, cada vez le voy metiendo más aire adentro y le meto presión, ¿sí? Recuerden cuando vimos ese ejemplo, ¿no? Si tengo un recipiente cerrado y le meto aire, le meto presión, porque eso va a obligar al agua a hervir a una mayor temperatura porque hay una mayor presión, ¿sí? Si le meto más presión, pues el agua va a tardar más en hervir, va a tener una mayor temperatura de saturación porque le estoy incrementando la presión, es decir, son estas curvas más altas. Chequen que la presión va creciendo, ¿sí? Hacia arriba, 8 megapascales, 15 megapascales y así. ¿Hasta dónde llega esto? No llega hasta el infinito y más allá, ¿verdad? No podemos estarle metiendo presión al recipiente infinitamente y llegar a 1.000.000 de atmósferas. No, eso no es posible. Cada fluido tiene un punto máximo al cual puede hervir cuando lo estamos comprimiendo. Ese punto máximo se llama punto crítico, que es el que está aquí. Dice punto crítico. Observen que es la cima de mi curva. Es decir que esta región de acá, dijimos que era la región de líquido comprimido. Entonces, toda esta área de aquí, para toda la curva, en medio siempre es mezcla a diferentes alturas para diferentes presiones. Y de este lado tenemos la región de vapor sobrecalentado de mi curva. Primero era una sola recta, ¿no? Ahora es toda esta área. Y en este punto de aquí es la interfase, o sea, es la división entre la región de líquido saturado y la región de vapor sobrecalentado. Chequen que la región que va desapareciendo es la región de mezcla. Se va haciendo más cortita, ¿no? Y si aquí pongo otra raya, esto se hace más cortito. Una recta más cortita, más cortita. Y observamos que llega un punto en el cual ya no hay una diferencia entre la región de líquido y la región de vapor en la región de mezcla. Se denomina punto crítico, ¿sí? Ya no puedo diferenciar ahí qué parte es líquido y qué parte es vapor dentro de la campana, ¿sí? Es decir, el fluido adquiere unas propiedades en las cuales el volumen que ocupa como líquido es el mismo volumen que ocupa como vapor por las altas presiones a la cual está comprimido. Y se denomina punto crítico. Lo vamos a usar cuando veamos sustancias reales, vamos a utilizar este punto
como punto de referencia para poder convertir los valores ideales calculados a valores reales. Ahí lo vamos a retomar, ¿no? Ahorita simplemente hay que entender que el punto crítico es el estado termodinámico máximo que puede tener cualquier fluido o cualquier sustancia pura en una campana de fases o en un diagrama de cambio de fases. Es el punto máximo acá arribita. Ahí tiene una temperatura, que es la que indique acá. Tiene un volumen, que es el que indique aquí abajo. Ya no existe un volumen de líquido y un volumen de vapor, chequen. Cualquier valor en medio de la campana tiene un volumen de líquido y tiene un volumen de vapor. Pero al ir subiendo hacia arriba se van juntando. Por lo tanto, el punto crítico, el volumen de líquido es igual al volumen del vapor. Esa es una cosa media extraña, físicamente hablando, ¿no? Y tiene una presión, que aquí está hasta arriba, y que normalmente la presión aquí está del agua, su presión crítica es de 22,000 megapascales, ¿okay? Alrededor de 20 atmósferas de presión. No podemos comprimir más el agua, hasta 20 atmósferas, ¿no? Entonces, eso para que lo anoten ahí, ¿no? El punto crítico. Y, pues ya construimos el diagrama, región del líquido saturado, vapor. Estas son las características para construir el diagrama, ¿no? Lo que nos faltaría conocer es cómo calcular la calidad. ¿Ok? Entonces, voy a poner pizarrón para dibujar rápido un diagrama de fases y estimar en ese diagrama la ecuación, ver cómo sale la ecuación para calcular la calidad, es decir, qué cantidad de vapor hay dentro de la región de mezcla. Todas las demás propiedades las podemos leer en tablas termodinámicas, pero lo que esté en medio de la campana, no hay tablas termodinámicas para lo que está en medio de la campana. Ahí lo tenemos que calcular. Calcular el volumen, calcular la calidad, y ya con eso poder irnos a una tabla termodinámica y poder leer algunas otras propiedades, ¿no? Entonces vamos a pasar al pizarrón. Voy a poner. Pizarrón, aquí está. Bien. Vamos a construir un diagrama de fases para cualquier estado termodinámico, ¿no? Sabemos que el diagrama es un diagrama PVT, temperatura, volumen, y por lo tanto, y esa es la campana, más o menos, ¿no? Es nada más de referencia. Está nuestra campana, graficamos la curva, sabemos, vamos a poner aquí cualquier estado termodinámico, vamos a poner el de una atmósfera y 100 grados centígrados, que es el más conocido. Vamos a decir que aquí son 100 grados centígrados. Voy a graficar la curva aquí, entonces. Presión, una atmósfera. ¿Sí? ¿Por qué le pongo presión una atmósfera? Porque sabemos que para esta temperatura hay una presión de saturación. Voy a poner aquí una S de una atmósfera. ¿Sí? Eso no necesitamos leerlo en ninguna tabla termodinámica hasta ahorita, ¿no? Todos sabemos que el agua hierve a una atmósfera cuando alcanza los 100 grados centígrados. Ese es un dato conocido, ¿no? Sabemos que acá está el punto crítico, en donde va a tener una temperatura crítica, va a tener un volumen crítico y va a tener una presión
crítica. Ahí está ya, S. Recuerden, cualquier estado termodinámico, es decir, cualquier posición, en un determinado momento un fluido tiene una temperatura, una presión y un volumen. Se denomina estado termodinámico. Cualquier estado termodinámico lo defino con presión, volumen y temperatura. Por lo tanto, el punto crítico también lo puedo definir con su temperatura crítica, su presión crítica y su volumen crítico. ¿Ok? Pero nos vamos a ocupar de ese punto crítico hasta que veamos factor de compresibilidad Z para ajustar los datos calculados primero de manera ideal y corregirlos, ¿no? Entonces, lo que observamos ahí es que en el punto crítico tenemos un solo volumen. Cuando en cualquier otro estado termodinámico, por ejemplo, en el estado de 100 grados centígrados y una atmósfera, como cuando hervimos el agua en la estufa, tenemos un volumen. Aquí sabemos que tenemos el líquido saturado. Líquido saturado. Por lo tanto, tenemos un volumen de líquido. Acá tenemos vapor saturado. Y tenemos un volumen del vapor saturado. Como viene BG, ¿no? Para seguir la misma notación de las tablas. Líquido, de hecho, el líquido viene como BF, ¿no? En las tablas termodinámicas. Pero para no confundirnos, vamos a poner acá un aire de líquido. Estos dos siempre coexisten, pero en el punto crítico no existe un solo volumen. Entonces aquí tenemos la región de calidad para este estado termodinámico. Y por ejemplo vamos a poner aquí, que ahí tenemos X. No sabemos cuánto vale, lo puse ahí simplemente. X es la calidad del vapor y me indica la cantidad de vapor que hay en la mezcla. Es decir, en ese momento, hagan de cuenta que la cafetera o donde estoy hirviendo el agua está cerrado para que se pueda capturar el vapor que se está generando, pero se puede expandir el volumen para que no cambie la presión, para que se mantenga. Simplemente no vamos a dejar que el vapor se nos vaya a la atmósfera, sino que quede ahí capturado adentro de mi recipiente. Entonces hay una mezcla, el agua que está todavía líquida, que está hirviendo, y el vapor que se está formando. Sabemos que cuando estamos en líquido saturado, empieza a evaporarse el líquido. Por lo tanto, ahí, ¿cuánto vale X cuando es líquido saturado? Pues vale 0, ¿no? Porque no hay vapor. Aquí X vale 0. Voy a poner aquí abajo para no rellenar ahí, ¿no? Mientras que en el punto de acá, cuando todo es vapor, X vale 1. Es decir, vale el 100%. Esas son fracciones, ¿no? Que representan porcentajes. Entonces, ¿es 1 o 100%? Por lo tanto, en medio va viajando con el tiempo. X va cambiando porque se está convirtiendo en vapor. Por lo tanto, empieza a avanzar. Si 10%, 20%, 30%. Y en un determinado momento hay que medir, por ejemplo, decir, a ver, detén el proceso, vamos a ver qué temperatura, presión tenemos, cuánto vapor tenemos ahorita. En la mezcla líquido-vapor. ¿Sí? Es decir, cuánto vale X en un determinado momento. Para calcular X, aquí, para calcular X, observamos que lo que está cambiando cuando X cambia es el volumen. ¿Verdad? Lo que cambia es el volumen. ¿Verdad? Lo que está cambiando es el volumen. Por lo tanto, vamos a calcular esa X en función de los volúmenes. Y hay una ecuación, que ahorita vamos a explicar cómo se construye. Hay una ecuación que nos dice que el volumen de la mezcla, es decir, el volumen en un determinado momento en esta región, es igual al volumen del líquido más la calidad por el volumen del gas menos el volumen del líquido.
Esta es nuestra ecuación para calcular X. Claro, está insertada la X dentro de una ecuación donde me dice el volumen de la mezcla, ¿no? Lo que pasa es que de ahí podemos despejar la X. ¿Ok? Por lo tanto, sería el volumen de la mezcla menos el volumen del líquido entre el volumen del gas menos el volumen del líquido. ¿Sí? Y si observamos esa ecuación, nos vamos a dar cuenta de que me indica, ese volumen de la mezcla, me indica la posición de X en ese volumen de esa mezcla. ¿Sí? Por ejemplo, si este es 0.7, y observamos aquí, esto es de aquí a aquí. Volumen del gas menos el volumen del líquido es todo esto es todo el vapor que se forma. ¿Está? Es un gradiente, pues. Este punto menos este me da algo de adentro, ¿no? Si este vale 2 y este vale 6, porque va creciendo de aquí hacia allá el valor, ¿cuánto es esta distancia? Pues va a ser 6 menos 2. Esto vale 4. ¿Está? Es el gradiente. 6 menos 2 es igual a 4. Aquí nos indica lo mismo. Si resto el vapor saturado del líquido saturado, me da todo el vapor. Y luego sabemos que X está en una posición de 0.7. Si multiplico todo el vapor por 0.7, 7 por 4, 28, significa que este punto de aquí tengo 2.8 de vapor. De todo, de 4 metros, estamos hablando de metros cúbicos de vapor, ¿no? De 4 metros cúbicos que se pueden formar al evaporar todo este líquido a esta presión y temperatura. En este punto existen 2.8 metros cúbicos de vapor. Quiere decir que el otro 1.2 es líquido. Este pedacito todavía falta de convertirse en líquido. Todo esto ya se convirtió en vapor. ¿Okay? Esto me indica cuánto vapor tengo cuando conozco X. Y al vapor que tengo aquí, como es una mezcla, voy a hacer aquel recipiente que esté hirviendo. Acá calor, aquí hay agua. Todo esto es vapor. Si me traslado ese ejemplo para acá, todo este vapor son 2.8 metros cúbicos. Y lo que queda de líquido es 1.2 metros cúbicos. Porque vimos que era 4 mi valor total de vapor que podía yo obtener ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto existe ahí realmente todo? ¿Cuánto está allí existiendo en forma de mezcla? Pues el vapor más el líquido. Por eso, este es el vapor. La multiplicación de los dos, este es el líquido. La mezcla está formada por una parte de volumen de líquido más el volumen de vapor que se forma en un determinado momento. Este me indica cuánto vapor es lo que está convertido a, o sea, producido a partir del líquido. Por eso es una suma. Suma el líquido que aún queda sin convertir en vapor, más el vapor que se ha formado a partir del líquido que ya se convirtió en vapor. Y ese volumen es el volumen total de la mezcla. ¿Okay? Entonces de ahí podemos despejar la X, si la necesito calcular. ¿Cómo quedaría X despejándola de ahí? Por lo tanto, X es igual al volumen de la mezcla menos el volumen del líquido entre el volumen del gas menos el volumen del líquido.
que realmente es como, lo podemos interpretar como el volumen del gas formado entre el volumen total. Esto es igual. Chequen que si tengo la mezcla, estas dos partes es la mezcla, líquido, perdón, vapor y líquido. Si tengo todo el volumen y el resto lo del líquido, nos queda nomás el vapor. Esta resta es el volumen del gas. Entre el volumen del gas menos el volumen del líquido, ya dijimos que era todo el vapor entre el volumen total. ¿Ok? Entonces, si conozco las propiedades, si conozco los volúmenes de saturación y el volumen total de la mezcla, puedo calcular la calidad. O si conozco el volumen del gas, nada más, el volumen del gas que se ha formado, y conozco el volumen total, también puedo calcular la calidad. Son dos datos diferentes. Unos son datos específicos de saturación y otros son simplemente el vapor formado entre el valor total que se puede formar. Eso es una fracción, pues, es un porcentaje. Y cualquiera de las dos expresiones nos va a ser útil. Va a depender de qué conocemos en mi proceso que estoy estudiando, que estoy resolviendo en mi problema. Si conozco datos específicos de saturación y el volumen de la mezcla, o conozco nada más el vapor que se forma, pero también conozco el volumen total del recipiente donde se va a contener ese vapor. Entonces, las dos nos van a ser útiles. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de eso? Bien. Creo que no hay dudas, profe. Voy a subirle aquí porque... Muy bien, ahí está. Bien, pues entonces ya sabemos cómo calcular la calidad. En los ejemplos ahí, si hay dudas, ahí van a salir en los ejemplos, ¿no? Vamos a pasar a la presentación para continuar. ¿Qué nos faltaría conocer para poder empezar a resolver algunos problemitas? Pues nos faltaría conocer de dónde saco los datos de saturación, por ejemplo. Porque ya vemos que para calcular la calidad necesito el volumen del gas saturado y necesito el volumen del líquido saturado. Entonces, ¿esos datos de dónde los saco? Esos datos vienen en tablas termodinámicas. Se han generado una tabla termodinámica. Es la estructura de es esta misma gráfica, pero cada línea corresponde a una curva de estas de presión. Entonces, lo que se hizo fue, en lugar de tener la gráfica, es expresarla en forma de líneas. Se puso la presión de un extremo y la temperatura y los datos de saturación en medio. Entonces, podemos buscar esta línea en la tabla termodinámica porque esos datos se midieron en procesos reales, ¿no? Las tablas termodinámicas se generan en procesos reales. Por eso no podemos, el dato más exacto o el cálculo más exacto termodinámico que podemos hacer con un fluido en un proceso es aquel en el cual utilizamos tablas termodinámicas. Es el más exacto porque la tabla se generó a partir de una persona que se puso a hacer investigación o varias personas y estuvieron calentando el fluido y enfriándolo y midiendo su temperatura, la cual empezaba a evaporar, cambiaron la presión y midieron la temperatura, midieron el volumen y tomaron datos reales del proceso termodinámico a diferentes condiciones de presión y temperatura, ¿no? Por eso las tablas es lo más útil, lo más exacto que podemos emplear. Entonces, realmente las tablas termodinámicas de agua que vamos a analizar ahorita es esta misma gráfica, pero ahora en forma de tabla, en forma tabular. De tal forma, pues, que nos va a ser muy útil cuando queramos calcular un estado termodinámico en una sola gráfica, porque tenemos los datos en las tablas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, van a observar ahorita, bueno, voy a pasar, observen esta línea de presión 1 atmósfera a 100 grados centígrados. Debe de tener un volumen de líquido, debe de tener un volumen de gas, ¿sí? Y la región de calidad no está dentro de las tablas termodinámicas porque ahí está cambiando
lo vamos a calcular con estas ecuaciones, ¿no? Pues con esta es una sola ecuación, pero expresada de dos formas diferentes, ¿no? Entonces, vamos a pasar ahí a continuar con la presentación. Aquí está. Aquí está. Y aquí tenemos las tablas de propiedades. Vamos a observar, por ejemplo, no viene aquí hasta 100 grados centígrados, ¿no? Pero pues vienen cualquiera, acá está en presión. Bueno, primeramente las tablas, así como tenemos una temperatura de saturación para una determinada presión, es decir, tenemos una temperatura en la cual hierve el agua a una determinada presión, y también tenemos una presión de saturación para una determinada temperatura, pues tenemos dos tablas que no son útiles, una de temperaturas y otra de presiones, pero son las mismas, ¿no? Además que están ordenadas de manera diferente para que sean más útiles cuando tenemos la temperatura o cuando tenemos la presión. Entonces tenemos tablas. Estas tablas, esta es la tabla de agua. Existen tablas para otros fluidos, pero el más útil, sobre todo, tenemos para aire y agua, ¿no? El aire considerado como un gas ideal, que vamos a ver adelante que son gas ideales. Y el agua, que no es un gas ideal, ¿no? Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante. Entonces, ¿cómo se estructuran estas tablas? Pues aquí lo podemos observar. Tenemos la temperatura, si leo en la tabla de temperaturas. A esta temperatura siempre tenemos una presión de saturación. Ahí dice presión de saturación. ¿Sí? Y estas tablas están en grados centígrados y la presión está en kilopascales. Después tenemos los datos de volumen específico. Estas tablas son específicas. ¿Qué significa? Que los datos que nos proporciona son por kilogramo de masa. O sea, específico porque es con respecto de algo. Cuando es total, ya no es con respecto de nada, ¿no? Entonces aquí nos da el volumen, por ejemplo, metros cúbicos por kilogramo. Ese es un volumen específico, ¿sí? Y nos dice qué volumen ocupa el líquido saturado y el punto de vapor saturado. Y aquí está. Líquido saturado, ese puntito que tenemos en la curva, decimos aquí, lo puedo conocer. Aquí me dice qué volumen ocupa en metros cúbicos por kilogramo. Y me dice en el otro extremo, como vapor saturado, qué volumen ocupa. Entonces me da los datos de saturación para una determinada presión y temperatura. ¿Ok? Y así va, hasta dónde van estas tablas, hasta el punto crítico. ¿Recuerden, verdad? Va describiendo cada curva, cada renglón. Esto es una curva, una recta que dibujamos en el diagrama, ¿sí? Y llega hasta un máximo de 20,000 kilopascales, así, porque son 20 atmósferas. Lo podemos ver en las tablas, ¿no? Aquí nomás tiene un pedacito, ¿no? Para explicarlo. También nos da los datos de energía, pero ahorita no vamos a entrar al concepto de energía, lo vamos a entrar cuando veamos la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Pero la energía interna nos la da también para el líquido saturado, qué energía interna tiene ahí, y nos la da para vapor saturado, y nos da la energía interna para el cambio de fase. Este es el calor latente que necesita para que cambie de fase, la columna de en medio. Y este vapor saturado, pues es el vapor total. Si ustedes agarran y suman estos dos, les va a dar la tercera columna, ¿sí? También nos da el valor de entalpía, que la vamos a ver en la primera ley también, para sistemas abiertos. Entalpía, que es el contenido calórico también que tiene la sustancia, pero en función del volumen. Y también la da para líquido saturado, para vapor saturado, y la de en medio es la latente. Es la energía que necesita por cada kilogramo para cambiar de fase. Siempre la de en medio, en energías, es la latente, ¿no? Luego también traemos la entropía aquí, ¿sí? La entropía la vamos a usar en la segunda ley de la termodinámica. De hecho, desde la primera ley vamos a introducir la entropía, pero la vamos a desarrollar más en la segunda ley. Y también nos dice qué entropía tiene cuando está como líquido saturado, cuando está como vapor saturado, y cuánta entropía tiene cuando está cambiando de fase. Entonces, así están estructuradas las tablas termodinámicas. Temperatura, su presión de saturación, volumen, que ocupa como líquido y como vapor, y las tres diferentes tipos de energías que vamos a estudiar o que tienen una sustancia,
su energía interna, su entalpía y su entropía. En la primera ley, para sistemas cerrados, vamos a iniciar con energía interna, pero ya tenemos que dominar bien cómo interpretar el volumen, cómo calcular la calidad, para determinados o para cada diferente estado termodinámico. Por eso ahorita estamos en esta parte. Esta es la parte que vamos a utilizar de las tablas, ¿no? ¿Qué volumen tiene? Como líquido, como vapor. ¿Cómo calculo su calidad? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre las tablas termodinámicas? ¿No? Vamos a... Ya haríamos algunos ejemplos. Bueno, vamos a concluir hasta aquí el tema por el día de hoy. Mañana vemos las tablas para la región de vapor sobrecalentado, que son estas. Estas tablas están para la región dentro de la campana, ¿no? Si checan, está dentro de la campana, ¿no? Estas tablas son específicamente dentro de la campana. Pero ¿qué pasa cuando estamos en la región de vapor sobrecalentado, afuera de la campana, mano derecha? Pues tenemos otras tablas termodinámicas que mañana las comentamos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta entonces? ¿No? Bien, si no hay preguntas, nos vemos pues la próxima clase. No sé si es mañana, pero nos vemos la próxima clase.